Bien, lo que vamos a hacer entonces es ir probando algunas funciones interesantes como son de autocompletado, de ingresar datos, de formatear datos. Voy a eliminar esta columna, voy a insertar otra columna a la izquierda. Aquí da un poco lo mismo con los datos que estén trabajando. De hecho, puedo borrar todo y comenzar de nuevo. Voy a hacer, por ejemplo, una lista clásica con un número. Voy a poner una fecha. Voy a poner eh, una cantidad de dinero, es decir, cuándo aportaron. eh, y esos son como... y un número, cualquiera. Algunas funciones que podemos hacer evidentemente es copiar con control C, como se copia y pego lo mismo en Excel para ir trabajando. eh, de hecho, podríamos ir haciéndolo de forma paralelo para ir descubriendo algunas diferencias que puedan tener estos programas. Bien, por ejemplo, si yo escribo un número 1 y desde la casilla selecciono hasta abajo, hasta la número 20, lo que hace es copiar el número. Esto es exactamente igual eh, en ambos programas. Si yo escribo una fecha, la fecha de, por ejemplo, 22 de junio, y escribo 22 de junio, tal como lo hice, el formato que acabo de poner, 22 de junio, es un formato predefinido de fechas. Por lo tanto, ambos programas lo reconocen como fecha y ponen por defecto el año actual. Por lo tanto, en ambos se puso el 2020. Noten eso sí que hubo una pequeña diferencia que acá se anotó con un slash entre las fechas y acá es con un guión. Eso es poco relevante de momento porque el formato es el mismo. En número voy a poner 12.000. En la cantidad de dinero voy a poner 12.000, el mismo valor. Y con tab, ¿cierto? Puedo ir eh, navegando entre las distintas hojas. O sea, entre las distintas columnas. Y con Shift y Tab me puedo devolver. Con el botón Screen Lock, que está habitualmente arriba en los teclados a la derecha, puedo hacer que yo con las flechas me desplace por el libro. O puedo hacer que con las flechas, que ahora estoy apretando hacia abajo, me mueva por las celdas. ¿Sí? Ahí está para moverme explorando y ahí por las celdas. Y el número voy a partir del 23. Y acá el número voy a partir del 23. Otras funciones que podemos tener, por ejemplo, día. Aquí escribo día. Y voy a escribir lunes. Y aquí también voy a escribir lunes. Bien, veamos. Cuando yo arrastro de acá hacia abajo, me va a ir llenando las fechas. ¿Sí? Y me va a ir autocompletando el formulario de fechas. ¿Ok? No es lo que quiero. Veamos qué pasa acá. Si yo voy bajando, de nuevo me llena la fecha hacia abajo. Lo cual evidentemente es muy útil, pero no es lo que yo quiero. Ahí deshice con control Z. ¿Qué me gustaría hacer? Eh, Tengo distintas opciones. Por ejemplo, bueno, una opción es copiarla, seleccionar todas las celdas donde quiero pegarla y la pego con control V. Eh, Obviamente que acá puedo hacer exactamente lo mismo, copiar y pegar. Si le doy doble clic a la esquinita,
me va a autocompletar hasta la última fila que tenga un dato al lado. Entonces ahí me autocompletó todas las fechas para el lado. No es lo que yo quiero. En Excel, en el programa, puedo arrastrar con el botón derecho y cuando libere me da más opciones. Por ejemplo, puedo copiar las celdas para que pegue siempre el 22. Puedo rellenarlo con una serie, eso me los va a rellenar. Rellenar solo días de laborales de la semana, es decir, me va a considerar de lunes a viernes. Rellenar años, rellenar meses. Lo voy a dejar con celdas copiadas. Aunque perfectamente podría haber copiado o rellenar con la fecha. Ahora lo voy a rellenar con la fecha. Este formato es un formato de dinero. ¿Ok? Y lo que quiero hacer es que el formato considere que esto es dinero. Por lo tanto, vamos a formatear esto. Voy a la ventana formato y le voy a dar que en el número es un formato de moneda. ¿Ok? Esto es interesante porque cuando, fíjense que el valor que está puesto es 12.000. Cuando yo le doy el formato de moneda, me va a establecer un separador de miles y dos decimales. ¿Ok? Voy a poner otro valor. Noten que formateé toda la columna. Por lo tanto, donde yo escriba, se va a ir formateando la columna. Voy a poner varios valores con... No formateé toda la columna. Ahora sí, número y le voy a poner moneda. También está la opción de redondeado para que no aparezcan decimales. Ya está. Está con el signo del euro, que no es lo que quiero. Por lo tanto voy a tener que ir a más formatos y elegir otras monedas. ¿Ya? O perfectamente elegir un formato personalizado. Los formatos, al igual en los dos programas, consideran esto es el 0, un número cualquiera, un número grande, y esta es la cantidad de decimales. Y en este caso, entre corchetes, está el indicador del signo del euro. ¿Ya? En este caso en particular, voy a elegir otro formato de moneda, otras monedas, y voy a poner peso chileno. Y el peso chileno funciona sin decimales y aparece el signo peso adelante, que es como lo usamos en Chile. En Excel es parecido. Voy a agrandar un poquito. Lo mismo, formato. Voy a agrandar. Pero en Excel es más fácil ir directamente con el botón derecho y al formato de celdas. El formato acá está acá, donde están los formatos de moneda. Y ahí ya el formato está ingresado como formato de moneda. ¿Qué es lo importante de esto? Independiente de que utilicen signo peso o no, de que lo vayan a utilizar, es que fíjense que el número que está acá, justo donde tengo el mouse, tiene el separador de miles, que es un punto. Pero el valor que yo ingreso no tiene punto. Es decir, esto es un formateo. Yo no necesito escribir el valor así. 12.876. No es necesario. Basta con que yo le dé el formato y lo va a guardar. Ahora, en este caso lo reconoció, pero si ustedes utilizan puntos o comas y el valor se va a la izquierda, automáticamente quiere decir que esto no lo reconoció como número y lo está combinando como texto. Por lo tanto, en las hojas de cálculo no se utilizan los separadores de miles, no se escriben los separadores de miles, pero sí se utilizan los separadores de decimales, ¿sí? Es decir, si
hay que escribir 1.000.000. Usted pone el 1 con los 6 ceros. El 1 con los 6 ceros. Y se aplica el formato. No es necesario poner el separador de miles. Pero sí, si quiero poner 11.3 o 11,3, uso el separador de decimales. Con los días pasa un fenómeno particular, que si yo bajo, me hace un auto relleno con los días de la semana. Una función bastante útil. Lo mismo pasa con los meses. Si voy, escribo el primer mes y arrastro, me rellena hacia abajo. Eso ocurre en ambas plataformas, para que vamos viendo que es muy similar. Y vamos a hacer unas pequeñas utilidades de números. Por ejemplo, si yo escribo el 23 y bajo, copia el 23. Pero si lo bajo con el botón derecho, fíjese que lo estoy haciendo con el botón derecho, y le pongo rellenar la serie, me completa la serie. ¿Ok? Ahora, acá yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, si escribo el 4, el 6 y el 8, esta es una serie distinta que está sumando de 2 en 2. Y si yo arrastro, si se dan cuenta, Excel reconoce que el patrón va subiendo de 2 en 2 y lo aplica de manera automática. De hecho, si yo escribo 3, 6 y 9, y en general cualquier patrón que tenga un formato más o menos reconocible, va a ir haciendo el relleno de manera automática. También se puede hacer con celdas saltadas. Es decir, ahora, si yo selecciono S y también esta, porque tengo que considerar este espacio en blanco, y yo empiezo a bajar, me va a rellenar de par en par, saltando un espacio. Si yo no hubiese considerado este espacio en blanco y lo arrastro de inmediato, me va a ir dejando o ingresando el dato inmediatamente después. Entonces se van a juntar. De todas maneras, lo podemos hacer como nosotros querramos. Y en este caso vamos a dejar el número 1, el 2. Si yo selecciono ahí y le doy doble clic, me lo va a rellenar hasta el último cierto dato ocupado, hasta la última fila ocupada. Ahora supongamos que yo quiero rellenar 1 y 2 varias veces. Lo arrastro ahora con el botón derecho y le pongo copiar celdas. Y ahí se va a poner 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces acá tenemos distintas opciones para poder ir agregando datos. Lo importante es que los números no se escriben con los separadores de miles, sí con los separadores de decimales. Y eso es lo primero. Vamos a realizar lo mismo en la hoja de cálculo de Word. O sea, perdón, la hoja de cálculo de Google. Tengo el número. Voy a poner otra vez el 2 y el 4. Los selecciono los dos y voy de relleno y se logra exactamente el mismo efecto. Vamos a dejar hasta acá este video.